y hago el paréntesis, ¿vale? Para que tengan todos. Bueno, ahora sí, vamos a partir. Entonces, las ecografías se organizan de la siguiente manera, y esto es lo que quiero que quede claro en la charla, de acuerdo a lo que se hace según la guía ministerial. Primero, quiero que tengan el concepto de que no hay un tope para realizarse ecografías, porque en la atención pública, obviamente que debemos colocar un tope para racionalizar el recurso, pero no existe un tope, por lo que les acaba de explicar hace un rato, que no generan, está demostrado que no generan ningún tipo de daño iatrogénico al feto. Entonces, la primera ecografía que debemos hacer es para determinar la ubicación del embarazo, ¿ya? Para saber si es un embarazo intrauterino, extrauterino, si es un embarazo viable o es un huevo anembrionado, qué sé yo. Posterior a esa, sigue la ecografía de las 11 y 14 semanas, ¿ya? Que está asociada a un Doppler de las arterias uterinas, ¿ok? Esa es la que nos permite hacer el screening inicial para genopatías y preeclampsia. Posteriormente a esa, algunos hablan de la ecografía de las 18 a las 24. ¿Y por qué dicen de las 18 a 24? Porque es una de las formas más fáciles de ver el sexo del feto. Pero en estricto rigor, la ecografía que sigue después de la 11 y 14 es la de las 22 y 24 semanas. En esa ecografía complementamos el Doppler, el segundo Doppler de las arterias uterinas y tenemos la posibilidad de realizar la morfología de manera más fácil para el feto. Posteriormente vendría la ecografía de las 28 y 32. ¿Por qué se incluye esta? Porque en esta la ventana de visualización cardíaca es mucho mejor, ¿ok? Y después de eso, ya las otras que hacemos es de seguimiento para determinar la concentración del líquido amniótico y para vigilar el crecimiento fetal. No sé si ahí quedó más clara la explicación. Daniela. Sí, sí quedó claro. Entonces son dos Doppler las Sí, que corresponden, la de la exacto. 11 de 14, ya. Y 22, 24. Ya, muchas gracias. Muy bien, Dani. Entonces, muchachos, como les venía diciendo, la ecografía a nosotros nos permite tener este tipo, desde el punto de vista técnico, nos permite tener visualizaciones en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Ahora, ustedes me van a decir, sí, doctor, pero es que ya no hay 3D solamente, sino hay 4D y 5D. Bueno, las ecografías en 4D, básicamente lo que nos permiten a nosotros es tener una visualización más detallada, es decir, que la imagen sea mucho más fina, son transductores de mucha mejor resolución y nos dan la posibilidad de hacer una transmisión en vivo de ese feto. Es decir, es como si nosotros colocáramos una cámara dentro de la guatita de la señora sin necesidad de penetrar su abdomen y estas ondas se transcriben en este software y nos permiten, nos dan la posibilidad de observar con algunos minutos, perdón, algunos segundos de diferencia la actividad fetal in útero. ¿Ok? Eso es lo que nos permite hacer a nosotros este tipo de ecografía. Y la otra básicamente nos permite ver esta imagen en HD, es decir, High Definition. Entonces, esas son las diferencias entre un ecógrafo 3D, un ecógrafo 2D y un ecógrafo 4D. ¿Ok? Para conversar del Doppler, entonces, es importante que ustedes tengan el concepto de que el Doppler nos mide a nosotros velocidades de flujo. ¿Ok? Y para darles una aproximación de lo que es el Doppler, básicamente podemos ver cómo se comportan los eritrocitos que van viajando en el torrente sanguíneo a través de un vaso del cual nosotros conocemos. También conocemos la velocidad de cómo va esa sangre, porque conocemos la frecuencia cardíaca y la presión arterial de nuestra paciente, y conocemos la viscosidad sanguínea. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos determinar cómo fluyen de un lado hacia otro esas células sanguíneas y eso es lo que nosotros vamos a medir con el Doppler. Recuerden que nosotros como médicos cuando estudiamos anatomía estamos acostumbrados a ver
las estructuras anatómicas por colores, dentro de las cuales el color amarillo pertenece a las estructuras nerviosas, el color rojo pertenece a las estructuras arteriales y el color azul pertenece a las estructuras venosas. En el caso de la flujometría Doppler no funciona de esa manera, porque las estructuras se identifican por colores, pero no de acuerdo a qué estructura es, sino de acuerdo a la proximidad del flujo. Me explico. El flujo que se acerca al transductor se ve expresado gracias a esa escala colorimétrica de los internacional de gráfica de color rojo. En cambio, el flujo que se aleja del transductor se expresa de color azul. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros tenemos un flujo turbulento, es decir, que el transductor no puede determinar hacia dónde se está desplazando el torrente sanguíneo en este caso, no sabe si se acerca o se aleja porque hay una turbulencia, o porque el flujo va muy rápido, podemos determinar eso en el monitor de un color calipso. Y eso es lo que se denomina el efecto Aliasing del Doppler, que también tiene otras implicancias a nivel clínico terapéutico. Entonces, si ustedes ven, cuando ustedes estén haciendo un Doppler, tienen que acordarse que van a ver varios colores. Pueden ver rojo, pueden ver azul y pueden ver calipso. Y el significado de esos colores no es lo mismo que está en la anatomía en éter, sino que es de acuerdo a la velocidad a la que se aproxima o que se aleja el flujo. ¿Ok? Si nosotros analizamos los trazos de la flujometría Doppler, podemos determinar que la circulación umbilical es un sistema de alto flujo y baja resistencia. Es decir, que el componente diastólico es muy importante. Para determinar y analizar estos flujos, podemos también saber que el indicador de resistencia que más se utiliza es la ausencia de flujo o el flujo reverso en la diástole. Y esto, para nosotros, en la arteria umbilical va a ser patológico. Si hay presencia de estas alteraciones, eso nos indicaría que hay un daño placentario significativo, es decir, que tenemos insuficiencia placentaria. Entonces, yo les voy a mostrar unas gráficas y les voy a decir lo que les acabo de explicar. Este trazado, donde tenemos el tic de color verde, es un trazado normal de una arteria umbilical fetal normal. Como dijimos, que era un territorio de baja resistencia, o sea, la arteria umbilical necesita estar relajada para permitir de forma fluida el paso de esa sangre que va sin oxígeno, ¿no es cierto? Si nosotros le empezamos a generar algún tipo de obstrucción o el flujo de repente no circula de manera adecuada, pues vamos a ir perdiendo el componente diastólico. Es decir, se nos va a convertir este territorio de baja resistencia y alto flujo en un territorio de alta resistencia y bajo flujo. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que esta paciente tiene un flujo cero en diástole, ¿ok? Es un flujo cero en diástole, o sea, esa arteria umbilical tiene una cantidad muy baja de sangre, lo que hace que la resistencia esté aumentada y el flujo prácticamente no exista. Y si ustedes ven aquí, incluso tenemos un flujo reverso o negativo de sangre a través de la arteria umbilical. Es como si se nos estuviera devolviendo la sangre hacia el feto, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, estas imágenes, porque esto es lo que nosotros interpretamos y nos permite saber que ese feto tiene una muy mala perfusión de acuerdo a la madre. Ahora bien, es importante que nosotros asociemos este tipo de gráfico
porque las alteraciones del flujo en diástole aumentan la mortalidad perinatal, nos indican que puede haber una asfixia y van generando restricción del crecimiento intrauterino. Tiene una alta asociación en la predicción de la normalidad, también como en la anormalidad de la unidad fetoplacentaria, y si se ven de manera más precoz que las alteraciones de las pruebas convencionales. O sea, si nosotros queremos buscar una forma de evaluación de la unidad fetoplacentaria que vaya cambiando de forma más precoz, tendríamos que realizar un Doppler fetal. Las alteraciones del Doppler nos pueden determinar la pronta resolución del embarazo o nos pueden exigir una evaluación diaria de la condición del feto. Es una técnica que debe estar ubicada al final en un diagrama de flujo, pues es una técnica que al pie de las pruebas convencionales estaría comportándose como una prueba de confirmación. Si nosotros tenemos a un paciente hospitalizado en el servicio de alto riesgo y este paciente tiene una alta probabilidad de asfixia perinatal, esta prueba debería realizarse independiente de los resultados de las demás pruebas y mínimo, dependiendo del caso y de la comorbilidad materna, debería hacerse mínimo cada 7 días si hay una paciente hospitalizada. Quiero parar aquí antes de entrar a los métodos invasivos para que cerremos el concepto de Doppler, porque yo les hablé de la arteria umbilical, que es una arteria de baja resistencia y alto flujo, ¿no es cierto? Pero también debemos, y me voy a devolver en el gráfico, para analizar, por ejemplo, cómo sería el flujo sanguíneo de la arteria cerebral media de un feto. Y ahí voy a preguntarle a alguno de ustedes que me ayude a ver cómo se les ocurre que sería el flujo sanguíneo normal de una arteria cerebral media fetal. Por ejemplo, Ana Rodríguez. ¿Cuál de estas 4 gráficas podría ser la gráfica, Anita, de una arteria cerebral media? Siendo esta la número 1, esta la número 2, esta la número 3 y esta la número 4. Teniendo en cuenta, y escucha la definición que te voy a dar, Anita, que la arteria cerebral media es una arteria de alta resistencia y bajo flujo. ¿Cuál se te ocurre que sería el gráfico de la arteria cerebral media normal? De estos 4 que tú ves ahí. Dijo que de alto flujo. De bajo flujo y de alta resistencia. Bajo flujo. Sí, porque si fuera de alto flujo sería la umbilical, ¿no es cierto? No. ¿Cuál se te ocurre que podría ser de esas 4 gráficas? La 3. Muy bien, Anita. Excelente. Entonces, incluso esta gráfica que ustedes están viendo, la que se ve en vivo, que es una gráfica real, perfectamente puede corresponder al trazo de una arteria cerebral media. O sea, yo sé que no lo es porque es un Doppler que yo hice. Pero si ustedes ven esto en una arteria cerebral media, es lo normal que debería haber uno. Pero si esa guagua está en hipoxia y está intentando compensar, Eric, ¿cómo veríamos nosotros el trazo de una arteria cerebral media patológico? Dentro de los 4 cuadritos que te estoy mostrando a la izquierda, ¿cuál sería el trazo de una arteria cerebral media patológico? Eric. Supongo que el 4. ¿Este? Sí. ¿Quién está de acuerdo con Eric? A ver, Ibar, ¿qué piensas tú? ¿Cuál sería el gráfico? Porque entonces, si la arteria cerebral media es una arteria de alta resistencia y bajo flujo, cuando está patológica debería convertirse en todo lo contrario, ¿cierto? De baja resistencia y alto flujo. Entonces, ¿cuál sería el gráfico que la representaría de mejor manera, Ibar? Eric dijo que el número 4. ¿Quién no está de acuerdo con Eric? ¿Podría ser más el número 2, doctor? El número 2. ¿Quién dijo Creo el que número el 2? 1. El 1.
El Yo 1. creo que más cercano al 1. Muy bien, el 1, muchachos, porque resulta que, como lo dijimos, el feto compensa, entonces dilata la arteria cerebral media y eso le permite bajar la resistencia y aumentar el flujo. Entonces, si nosotros encontramos un trazo de este porte en una arteria cerebral media, pues estamos hablando de que el feto está compensando. Claramente esto sería alterado para una ACM y esto sería normal, y viceversa. Para una ACM esto sería normal, para una ACM esto sería normal y esto sería alterado. Y para un umbilical esto es normal y esto es alterado. ¿Ok? Ahora entienden el concepto de baja resistencia y alto flujo y alta resistencia y bajo flujo. Entonces, en resumen, el feto mantiene el flujo mínimo necesario en el cerebro mientras el aporte de oxígeno sea constante. Si el aporte de oxígeno disminuye, el feto compensa y le entrega más oxígeno al cerebro, al corazón y las suprarrenales y lo suspende de las demás estructuras. ¿Queda claro este asunto? Sí, doctor. Perfecto, muchachos. Muy bien. Ahora, eso hablando desde el punto de vista del Doppler fetal. Porque como ustedes me imagino que leyeron en el libro de la Universidad de Chile, y eso es una tarea que les voy a dejar y va a estar incluido en la prueba, el Doppler materno es el que se realiza en la semana 11, la 14 y 22, 24, que nos permite ver cómo es el comportamiento de la arteria uterina. Y para determinar el comportamiento de la arteria uterina, el trazo de una arteria uterina, muchachos, no es el mismo. Y voy a dejar de compartir la pantalla en este momento porque voy a buscarles una arteria uterina, un trazo, para que entendamos un concepto que quiero que quede muy clarito, que es el concepto del notch. ¿Alguien me puede decir qué es el notch o escotadura? ¿Alguien leyó? Suenan los grillos. ¿Lo leyeron en el libro de la Chile o no, niños? Bueno, no importa. Yo se los voy a explicar porque encuentro que si ustedes entienden este concepto, vamos a lograr muchas cosas. Entonces, aquí encontré la gráfica del notch. Entonces, la arteria uterina, para que ustedes entiendan más o menos, ¿se ve bien ahí la pantalla, muchachos? Sí, doctor. ¿Se ve el gráfico de una onda con una escotadura? Sí. Bien. Sí. Entonces, muchachos, me imagino que todos conocen las mangueras de bomberos, ¿cierto? ¿Quién no la conoce que me diga? Bueno, asumo que todos las conocen. Y me imagino que todos han tenido en sus manos en algún momento una manguera de jardín. ¿Sí o no? Una mujer Sí. embarazada normalmente tiene que hacer cambios fisiológicos de los cuales nosotros ya hablamos. Una niña que no está embarazada normalmente se parece mucho a un hombre, más bonita en todo caso, pero sus arterias y su hemodinámica responden de manera muy importante a las catecolaminas, ¿no es cierto? Es por eso que si yo hoy, por ejemplo, voy por la calle y me encuentro con la señorita Melisa y ella va con su celular y yo intento robarle su celular, ella se asusta, grita, se contraen los músculos y se pone pálida. ¿Por qué? Porque el organismo, de acuerdo a su sistema vegetativo, genera una vasoconstricción periférica que lo hace básicamente como protección natural ante cualquier amenaza. Es por eso que cuando uno se asusta, se pone pálido y aumenta la frecuencia cardíaca y después tiende a recuperar su coloración. Si yo a una mujer embarazada la asustara de esa manera y ella se vasoconstriyera de esa forma tan brusca, le cortaría el aporte de sangre a la placenta y caput. Nos quedaríamos sin guagua. Es por eso
que el cuerpo, el organismo, de manera sabia, generó estos cambios fisiológicos, haciendo, primero que nada, que la respuesta del sistema cardiovascular no sea tan sensible a las catecolaminas en estas pacientes. Pero a su vez, el cuerpo, siendo sabio, necesita compartir la concentración sanguínea de un ser vivo para dos seres vivos. Y lo más importante de todo es que necesita compartir el oxígeno de un ser vivo para dos seres vivos. De esta manera, si ustedes ven una manguera de jardín es delgada y dura. En cambio, las mangueras de bomberos, los que las conocen, se pueden dar cuenta que son como una tela que se colapsa con facilidad. Es por eso que el trofoblasto, en su primera y segunda migración, lo que hace es retirar la capa muscularis de esa arteria, convirtiendo esa manguera de jardín en una manguerita de bomberos. Eso le va a permitir dos componentes importantes de la fuerza de trabajo que la van a hacer más distensible y tener una mayor capacidad de flujo. Luego, el vaso va a tener menos resistencia y al tener mayor resistencia, pues va a poder soportar mayor cantidad de flujo. Si esas tres cosas las sumamos, pues estamos garantizándole una perfusión adecuada a ese feto. Es decir, esa mujer que antes era como un hombre, con la diferencia que tenía útero y ovarios, ahora está empezando a explorar las maravillas de la vida, porque eso no lo podemos hacer nosotros, jóvenes, solo lo pueden hacer ellas. Y es convertir esa arteria de una arteria con alta resistencia en una arteria con baja resistencia. Entonces, las arterias uterinas de esta mujer embarazada empiezan a transformarse y se convierten de una manguera de jardín a una manguera de bomberos gracias a esas células trofoblásticas. Pues muchachos, resulta que normalmente una mujer no embarazada tiene una arteria uterina con esta imagen que vemos acá, o una mujer que tiene un embarazo muy inicial. Hasta las 14 semanas, donde empezamos a ver una transformación en ese vaso. Entonces, este es el componente sistólico y este es el componente diastólico. ¿Qué significa esta escotadura o notch que está descrito en algunas literaturas? Como ustedes saben, los eritrocitos viajan a través del tubo. Cuando el tubo es lineal y no se ofrece ninguna resistencia, pues pasan de forma rápida y nos darían una onda desde este punto. Pero a medida que va aumentando el flujo y esa arteria se va cambiando, pues aumenta la cantidad de eritrocitos que pasan, pero puede haber cierto nivel de obstrucción en esa arteria porque no se ha remodelado de forma completa y hay algunos eritrocitos que chocan y se devuelven. Esos que chocan y se devuelven son los que me forman esta escotadura o notch. ¿Ok? Que en esta imagen del Doppler se puede ver de esta manera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con ese concepto? Pues estas pacientes que hacen el Doppler de las arterias uterinas entre la semana 11 y 14 podrían presentar una escotadura o notch porque esa arteria recién se está empezando a remodelar y eso podría ser normal. Pero si yo voy y le realizo el Doppler a esta misma paciente entre la semana 22 y la semana 24, pues claramente ya yo debería ver que ese notch no aparece, porque hipotéticamente y en teoría, esta arteria ya tendría que estar remodelada de forma completa. Si yo hago un Doppler y veo que la paciente entre la semana 22 y 24 persiste con el notch, estoy diciendo que esa señora no me hizo una buena remodelación de esa arteria, lo que se va a ver expresado en un aumento de la tensión que va a tener ese vaso,
secundario a que ese corazón de esa pobre mujer va a tener que trabajar de manera más fuerte para poder que la sangre circule a través de un vaso que se encuentra semi-obstruido, por llamarlo de alguna manera, y eso se va a perpetuar no solo allí, sino en todo el sistema vascular de la paciente, viéndose reflejado con un probable incremento en las cifras tensionales, lo que posteriormente nos va a llevar a desencadenar patologías como la restricción del crecimiento fetal y como la preeclampsia. ¿Se entiende más o menos el concepto de la remodelación de la arteria uterina, muchachos? Sí, doctor. Entonces, eso es lo que sucede, niños, cuando nosotros estamos viendo el trazado de la arteria uterina, el Doppler de la arteria uterina en la semana 11 y la 14 versus la semana 22 y 24. Por eso estos dos Dopplers son tan importantes para el embarazo. ¿Ok? Bien, eso era más o menos lo que quería explicarles con respecto al flujo y la flujometría Doppler. Ahora vamos a conocer algunos métodos invasivos de la unidad fetoplacentaria. Este método hace parte de la historia de la medicina. Se los traje porque me parece que es un método bien bonito, bien interesante, pero quiero decirles, chicos, que no tiene ninguna utilidad. ¿Y por qué se lo estoy describiendo acá? Porque yo sé que en el hospital donde ustedes van a hacer su internado, que es el hospital de Talagante, pueden llegar a ver algunos colegas que todavía lo usan porque allá hay un amnioscopio, pero la evidencia médica actual no lo avala. Básicamente consiste en un cono que se coloca a través del orificio cervical externo. Obviamente tiene que haber dilatación cervical para poder medirlo. Y a través de una fuente de luz es como mirar a través de un conito la membrana amniótica. Se hace para determinar en los embarazos de alto riesgo cuál es la coloración del líquido que se encuentra entre la cabeza y la membrana amniótica. ¿Cuál es el problema? Que ustedes saben que muchas guaguas que se encajan perfectamente en el útero no dejan espacio sino para que haya una escasa cantidad de líquido amniótico entre la membrana y la cabeza. O puede haber una presencia de meconio que sea precoz, espeso, que no se pueda observar a través de la membrana. Porque lo normal es observar una membrana de color opalescente como el de la perla de nácar, perlado opalescente. Nacarado. ¿Perdón? Nacarado. Exactamente, doctora. Es que yo no soy muy bueno para los colores y no tendría un factor de... Entonces, este es más o menos el gráfico de lo que es la amnioscopía. No es algo, porque en esta parte del feto podría encontrarse todo el meconio. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es muy decidor, pero con eso nos ayudamos en oportunidades anteriores. Otro método que sí se ocupa, para múltiples cosas, que es un elemento que ha entrado algo en desuso, pero que para nosotros los obstetras sigue siendo de gran utilidad. Se ha ido desplazando por algunos otros métodos diagnósticos, pero que aún tiene un importante espacio en el diagnóstico, es la amniocentesis. Básicamente, como su nombre lo indica, amnio es la penetración de la membrana amniótica a través de un abordaje abdominal con una aguja especial de punta, se inicia con un catéter de punta fina, cortante, se extrae y se deja una camisa no cortante plástica de punta roma, y nos sirve para realizar estudios súper importantes. Por ejemplo, nos puede ayudar para determinar la madurez pulmonar. No sé si usted, bueno, no creo que lo hayan leído, pero más adelante vamos a hablar de los cuerpos lamelares, del test de Clement y otras maneras con las que podemos determinar la maduración de los pulmones del feto. También nos sirve para determinar la presencia
de actividad bacteriana en la cavidad amniótica. Nos sirve para hacer estudio de enfermedades genéticas gracias a las biopsias de vellosidades coriales, ¿ya? Nos sirve para determinar la concentración de bilirrubina u otras sustancias, sobre todo en aquellos fetos que pueden llegar a tener algún tipo de malformación del tubo neural o que pueden tener una colestasis intrahepática del embarazo, etcétera, etcétera. Este método también nos sirve para que aquellos fetos que tienen una cantidad aumentada de líquido amniótico, poder extraerle el líquido amniótico y así que ese útero entre en reposo y no nos genere un parto prematuro secundario. Eso es una indicación súper antigua, pero también nos podría servir para hacer un amniodrenaje, sobre todo en pacientes con polidroamnios severos. ¿Ok? Entonces es una medida que se ocupa mucho. Infortunadamente en el protocolo local de Talagante no se realizan amniocentesis de rutina porque es una práctica que se deja relegada para el tercer nivel, pero es súper importante. En el Hospital del Carmen nosotros hacemos por lo menos 2 a 3 amniocentesis por mes de acuerdo para las características del feto y para determinar lo que les dije de forma anterior. Otra cosa importante y otro método invasivo de la evaluación de la unidad fetoplacentaria es la cordocentesis. Básicamente nos muestra de forma directa la calidad y los componentes de la sangre del cordón fetal. Nos permite determinar de forma precisa por una pulsión transcutánea, la misma que la amniocentesis, y extraer sangre del cordón fetal. También nos sirve para estudiar cariograma y evaluar posibles alteraciones hematológicas del feto. Y nos sirve incluso para generar transfusiones a aquellos fetos que se estén siendo víctimas de problemas de inmunización o anemias severas para evitar la muerte fetal in útero. ¿Ok? Idealmente se debe buscar la implantación del cordón, que es el lugar más seguro para hacer la cordocentesis. Dentro de la cordocentesis y la amniocentesis hay otros métodos que no son para mirar la función de la unidad fetoplacentaria, pero que quiero aprovechar para nombrárselos ahora, como es el láser para la cauterización de algún tipo de alteración vascular fetal. Sobre todo lo ocupamos en embarazos gemelares, donde hay comunicaciones arteriovenosas que se hacen patológicas en una enfermedad de los embarazos múltiples que se llama el síndrome de transfusión feto-fetal, que después cuando veamos embarazo gemelar y en fetos monocoriales monoamnióticos, lo vamos a estudiar con mayor profundidad. ¿Ok? Este procedimiento de cordocentesis se ha ido desplazando un poco con el advenimiento del DNA fetal en sangre materna. Si bien es cierto, el DNA fetal en sangre materna nos sirve para hacer el diagnóstico de ciertas genopatías y de ciertas alteraciones cromosómicas, no nos sirve para determinar la presencia de infecciones u otro tipo de alteraciones y tampoco nos sirve para determinar la maduración pulmonar y tampoco nos sirve para determinar la presencia o ausencia de anemia. El DNA fetal en sangre materna es mucho más fácil de realizar, claramente es muchísimo más costoso, pero no entra como una forma de medición de la unidad fetoplacentaria, dado que solo nos permite hacer un estudio genético, un estudio desde el punto de vista cromosómico del feto. Se los nombro porque actualmente está en boga realizar DNA fetal en sangre materna, tanto que hace 5 años una prueba de DNA fetal libre en sangre materna estaba costando alrededor de 600 a 800 mil pesos y hoy vamos en 350, 400 mil pesos. O sea, se ha hecho una práctica muy, muy frecuente y como les dije, nos permite con una simple muestra de sangre venosa de la madre aislar el DNA fetal libre y ese DNA fetal estudiarlo de manera estructural y poder tener una configuración estructural desde el punto de vista genético del feto, nos permite determinar problemas asociados a determinadas cadenas
de genes a ciertos alelos, nos permite determinar incluso grupo sanguíneo, sexo y si hay presencia o no de las genopatías más importantes. ¿Ok? Ahora, bueno, se me está acabando el tiempo y nos quedó pendiente lo que es monitorización fetal intraparto. ¿Ya? Bueno, niños. Se me queda